Nosotros estamos viendo lo que el Señor desea. En esta oportunidad que vine a Fortaleza, ya tuvimos algunas comuniones con los jóvenes, con grupos familiares. Y nosotros también hemos repetido unos versículos que está en Apocalipsis capítulo 21, verso 5. El versículo dice lo siguiente: y aquel que estaba sentado en el trono dice: he aquí que yo hago nuevas todas las cosas. Y acrecentó: escribe, porque esas palabras son fieles y son verdaderas. Nosotros sabemos que el libro de Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Y esos últimos dos capítulos, 21 y 22, nos muestran Dios alcanzando su propósito en la vida de sus hijos. Nosotros tenemos allí el resultado de la Biblia. Y lo que es maravilloso es que ese resultado es para nosotros. Y aquí nos muestra que durante todo este periodo que la Biblia registra, en ningún momento Dios perdió el control sobre todas las cosas, porque Él es aquel que está sentado en el trono. Y ese que está sentado en el trono dice: he aquí que yo hago nuevas todas las cosas. Y cuando dice todas las cosas, nos incluye a nosotros los casados y incluye a cada casado, a cada cónyuge. Eso nos muestra que Dios tiene un deseo, una expectativa. El Señor dice para nosotros: yo quiero que tú seas nuevo. Nuevo no en el tiempo, sino nuevo de naturaleza. ¿Eso quiere decir qué? Que Dios tiene preparado para nosotros un nuevo vivir familiar, un nuevo relacionamiento, una nueva manera de vivir. Por eso yo siento en mi corazón que en esta comunión de casados el Señor nos va a llevar para otro nivel, un nivel de la novedad de vida. Y es claro, nuestro Dios es siempre nuevo. Él es eterno. Eso quiere decir que Él es siempre nuevo, que Él no envejece. Y nosotros fuimos llamados para vivir en la comunión divina. ¿No es cierto? Nosotros podemos muchas veces pensar: yo me casé para que yo tenga un vivir, una comunión de casados. Mas en la verdad es algo mucho mayor que eso. Nosotros fuimos llamados para vivir una comunión divina. Y en esa comunión divina, nosotros vamos a tener la comunión de los casados. Eso es cierto. Las cosas deben estar en el orden correcto. Si nosotros miramos para Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3, nos dice lo siguiente: lo que hemos visto y oído, eso es lo que anunciamos a vosotros, para que ustedes igualmente mantengan comunión con nosotros. Y ahora nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Eso nos muestra que la comunión más importante que cada uno de los cónyuges debe tener es la comunión divina. Es la comunión con el Dios triuno. Y en esta comunión con el Dios triuno es que nosotros somos habilitados, capacitados a tener comunión entre nosotros. Queridos casados, ¿ustedes pueden comprender esto?
Este es un paso fundamental. Todo problema que nosotros tenemos en la comunión entre los casados, en la comunión entre los cónyuges, cuando surge un problema, es porque hubo un fallo en la comunión divina. Nuestro deseo es que en esta oportunidad nosotros podamos llevar todo a la comunión divina. Y en esta comunión divina nosotros vamos a mejorar nuestra comunión. Esto es correcto. Y es lo que está en el corazón de Dios. Miremos ahora el resultado de la comunión divina. Primera de Juan, capítulo 1, verso 7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, eso quiere decir que andamos en la comunión divina. Yo ando en la luz, como Él está en la luz, yo ando en esa comunión divina. Y mire lo que acontece, mantenemos comunión los unos con los otros. ¿Están viendo esto? Es una consecuencia. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En la comunión divina, que nosotros tenemos comunión unos con los otros. Y observen, nosotros tenemos fallas en nuestro vivir, en nuestro procedimiento, en nuestra comunión, mas por el hecho de estar en la comunión divina, nosotros reconocemos nuestros errores y rogamos y pedimos la aplicación de la sangre, y la sangre nos purifica de todo pecado. ¿Está viendo que esto es maravilloso? Si estamos en la comunión divina, nosotros tenemos comunión y reconocemos nuestros errores. Usted puede ver, basados en estos dos versículos, que el Señor está tocando en el fundamento. Si el Señor quiere hacernos nuevos, porque nosotros hoy día estamos hablando de un nuevo comienzo. Ese nuevo comienzo no es simplemente una nueva vida de iglesia, entre paréntesis, no es simplemente, vamos a tener una manera adecuada de reunirnos. Un nuevo comienzo significa que Dios nos quiere nuevos. No adelanta que nosotros seamos viejos intentando practicar algo nuevo. Amén. Por eso es que en esta comunión de estos días, prepárese para ser mudado. Y debe también haber un fuerte anhelo en nuestro interior. Yo quiero ser un marido nuevo, quiero ser una esposa nueva. Nosotros queremos ser un matrimonio nuevo. Ustedes saben que en esta comunión la bendición es sin fin. Por eso precisamos aprender a disfrutar de la comunión divina. Yo quiero tocar en 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 13. Miremos aquí. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. ¿Ven ustedes aquí qué bendición maravillosa? Esta es la bendición de Dios para los matrimonios. Esto es maravilloso. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Significa que estos matrimonios tienen una realidad, que estos matrimonios tienen una cosa especial, porque un matrimonio que tiene la gracia del Señor Jesús, que tiene un amor de Dios y tiene la comunión del Espíritu Santo. Hermanos,
Amados matrimonios, ¿cuál es el alcance de todo esto? Nosotros no conseguimos imaginarlo, mas llegó la hora de que busquemos esto. Busquemos al Señor y busquemos esta realidad para orar al Señor que nos lleve para esa esfera, otro nivel, donde la base sea esa gracia, ese amor y esa comunión. Eso es el resultado de la comunión divina. Amén. Y existe una bendición en el Antiguo Testamento que está íntimamente ligada a esa bendición a 2 Corintios 13, que es Números, capítulo 6, versículos 24 al 26. Estoy mencionando estos puntos, queridos matrimonios, es porque nuestro deseo es que ustedes toquen en la bendición que el Señor quiere derramar sobre ustedes. ¿Comprenden, hermanos? Esta porción pertenece a cada uno de los matrimonios. Esta porción de Números dice así: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer tu rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. El Señor esté sobre ti, levante su rostro y te dé la paz. Aquí observen que nosotros tenemos 3 versículos. Y cada uno de esos versículos comienza con el Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer tu rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. El Señor esté sobre ti, levante su rostro y te dé la paz. Entonces, aquí nosotros tenemos la bendición del Dios triuno. Primer versículo 24 se refiere al Dios Padre, el versículo 25 se refiere al Hijo y el versículo 26 se refiere al Espíritu. El Padre es aquel que nos bendice. El Hijo es aquel que resplandece, brilla sobre nosotros. Y el Espíritu Santo es aquel que levanta su rostro. En el versículo 25 y el verso 26, el Señor habla: el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Y el 26, el Señor sobre ti levante el rostro. El original, el sentido original es levante el rostro, levante el semblante. Entonces el rostro es el rostro del Señor. El semblante es el que muestra si está alegre o si está triste. Espero que comprendan. Entonces vamos a ver un poco estos puntos. Primero, nosotros sabemos que Dios desea bendecirnos. Recuerden que en Génesis 1:28 habla de que el Señor los bendijo. Ya compartimos eso muchas veces. El Señor, nuestro Dios, es aquel que bendice a los casados. Esas fueron las primeras palabras que la Biblia registra cuando Dios está hablando con el hombre. Ya hablamos eso. Las primeras palabras que la Biblia registra sobre Dios hablando con el hombre es una bendición para los casados. Entonces, a nosotros nos cabe una bendición, porque esa es la voluntad de Dios. Entonces, allí en 2 Corintios 13 ya vimos la gracia del Señor, el amor de Dios y la comunión del Espíritu es una bendición para nuestras vidas. Eso es correcto. Y ahora, aquí está hablando sobre el Señor te bendiga, te guarde y recuerde
que allí en Efesios capítulo 1 habla que nuestro Dios, nuestro Padre, nos está bendiciendo con toda suerte de bendiciones. Esto es una gran cosa. Si un matrimonio tiene esta revelación, va a tener una comunión con el Señor y le va a decir: Señor, estoy agradecido porque esta bendición es mi porción. Ese es el corazón de Dios. Y es por causa de esta bendición es que somos nosotros guardados. ¿Se recuerdan que en el Evangelio de Juan capítulo 17, esa oración del Señor, el Señor rogó para que el Padre nos guardara? Eso quiere decir que, ¿sabe qué Dios Padre quiere para cada matrimonio? Pues quiere bendecirlos y quiere guardarlos. Nosotros tenemos que tocar en esto. Esta porción es para... ¿Cuál casado que está aquí? ¿Cuál matrimonio? ¿Para cuál? Es eso lo que nosotros necesitamos ver. Y aún más, aquí aún, de ahí en el segundo versículo, habla y dice lo siguiente: el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, haga brillar su rostro sobre ti. Ahí en Lucas, en el inicio del capítulo 1, el Señor muestra que es el sol de justicia, ¿no es cierto? Él hace resplandecer su rostro sobre nosotros, porque nuestra comunión es con el Señor y necesitamos estar contemplando el rostro de Él. Miren, es una cosa triste si nosotros procuramos a alguien y ese esconde su rostro sobre nosotros. ¿No es así? Mas aquí habla que la bendición de Dios es que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Significa que cuando tú lo estás buscando, tú vas a encontrar la faz de Él y la faz de Él está brillando, está iluminando y te va a iluminar. Y aún más, aquí dice: tenga misericordia de ti. En el original del hebreo dice: ten misericordia, conceder gracia, es tener un mismo significado. Él es aquel que dispensa gracia para nosotros. Y el versículo 26 habla: el Señor haga sobre ti levantar el rostro. Eso quiere decir que el Señor, por medio del Espíritu, nos podemos percibir que el Señor queda alegre, está alegre con nosotros. Esto es importante. Mirar para el Señor y ver que Él está alegre. En Efesios 4 tenemos una versión que dice que no debemos entristecer el espíritu. Nosotros vemos el rostro, mas el espíritu es el que transmite el sentimiento de la alegría o de la tristeza del Señor. Entonces, aquí habla de que el Señor es el Señor de la paz. Yo estoy hablando, queridos matrimonios, porque yo gustaría mucho que cada matrimonio después gastase un tiempo leyendo y orando estos versículos que mencionamos en 2 de Corintios 13 y en Números 6. Juntos tocar en la bendición que el Señor desea darnos. Si tocaren en eso, las cosas van a mudar. Es ciertamente todo va a mudar. El sentimiento va a ser un sentimiento totalmente diferente. Bueno, vamos a continuar.
Nosotros estamos hablando sobre vivir en la comunión divina. Usted sabe que cuando usted vive en la comunión divina, ¿cuál es el resultado? Usted acaba pareciéndose al Señor. Eso aquí es una cosa tremenda. Usted ya pensó. El marido habla así. Mi esposa se parece tanto al Señor Jesús. Oh, la esposa habla. Mi marido se parece tanto al Señor Jesús. ¿Usted ya pensó en eso? Eso es el resultado. Ese resultado es posible. En esta comunión de matrimonio nosotros vamos a mostrar que eso es posible. Amén. Porque nosotros necesitamos, si nosotros vivimos en la comunión divina, el resultado será que nosotros nos parecemos al Señor, porque esa es su naturaleza que está en nosotros. Miremos ahora en 1 de Juan capítulo 3, versículo 2. Dice lo siguiente: amados, ahora somos los hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Yo amo este versículo porque Él dice una cosa: somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero somos. Esa es una realidad interior, solo que aún no está visible. Todavía no se manifestó de una manera plena. Hay una manifestación hasta cierto grado. Y aquí dice, nosotros sabemos que cuando Él se manifieste, entonces nosotros seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Aquí está el secreto de este versículo. Cuanto más nosotros vemos al Señor, más nosotros somos semejantes a Él. Esto es muy importante. Cuando Dios creó a Adán y Eva, Él no habló que haría un hombre a su imagen y a su semejanza. ¿Qué es ser semejantes a su imagen y semejanza? Es parecerse a Él. Nuestro destino es parecernos al Señor. Estamos en medio de ese proceso. ¿A usted no le gustaría de parecerse bastante con el Señor? Mas eso aquí es fundamental. ¿Por qué? Porque miremos aquí, en nuestra comunión con el Señor es que acontecen las cosas. La transformación ocurre en nuestro ser. Y es en esta comunión con el Señor que también nosotros vamos aprendiendo el encabezamiento de Cristo. Cristo va encabezando nuestro ser, Él va gobernando nuestro ser. ¿Cuál es la fuente de los problemas entre los casados? ¿Por qué los matrimonios discuten? Porque los dos quieren ser cabeza. ¿No es cierto? En el fondo es eso. Si ninguno quiere ser cabeza, no hay problema. Los problemas surgen porque los dos quieren ser cabeza. Ese es el hecho. Eso
aquí es el fundamento de las peleas. Usted se halla correcto, el otro se halla correcto y así. El encabezamiento de Cristo es fundamental y ese encabezamiento viene por la comunión divina. Ahora, yo quiero leer un versículo en Colosenses capítulo 1, versículo 17. Todo eso, hermanos, son versículos, son todos para prepararnos para las cosas que iremos ver a lo largo de esta comunión. Colosenses 1:17 dice lo siguiente: Él es antes de todas las cosas. En Él todo subsiste. Ahora yo voy a leer ese mismo versículo en varias traducciones, en varias versiones. En la versión NBT dice así: Él existía antes de todas las cosas y mantiene todo en armonía. Él existía antes de todas las cosas. Significa que Él viene en primer lugar, ¿no es correcto? Y ahí Él mantiene todo en armonía. Existe una versión llamada BLT que dice así: Él existía antes de todo y Él mantiene todo unido. La versión NBVP dice así: Él existía antes que todo comenzase, y su poder es que sostiene todas las cosas. La versión NTLH dice así: antes de todo, Él ya existía, y por eso estar unida todas las cosas a Él son conservadas en orden y armonía. ¿Está viendo, querido hermano? Entonces, aquí hay algunos puntos importantísimos para nosotros. Primero, Él es antes que todo, es correcto. Él es antes que todas las cosas. Él es el centro, Él es la cabeza. Resultado. El resultado. Vamos a ver esto a los matrimonios que tienen Cristo como la cabeza. Viven en la comunión divina. Viven en la gracia del Señor, en el amor de Dios y en la comunión del Espíritu. Vive debajo de la bendición de Dios. Dios los guarda. ¿Cierto? El Señor hace resplandecer su rostro sobre los matrimonios y da gracia para los matrimonios. Espíritu levanta el semblante, sonríe para los matrimonios y da paz para los matrimonios. Si Cristo realmente es el primero y nosotros vivimos en la comunión con Él, el matrimonio subsiste. Él mantiene el matrimonio en armonía. Él mantiene el matrimonio unido. Y con su poder, Él sustenta el matrimonio. Y el matrimonio, por estar unido con Él, todas las cosas son conservadas en orden y armonía. ¿Estás viendo? ¿Tiene algún problema aquí? De aquí no hay más. Yo estoy mostrando aquí, queridos matrimonios, otro nivel que es posible que nosotros vivamos. Nosotros tenemos que colocar a Cristo en primer lugar y nosotros tenemos que vivir en la comunión divina. Ese es el principio. Este principio ya existía allí en Génesis. Hallo que en una de las comuniones de matrimonios compartimos sobre esto, sobre este punto. Primero, Dios creó al hombre, ¿no es así? ¿Y cuál fue el primer ser que el hombre contactó?
Fue Dios. Dios creó a la mujer. ¿Y cuál fue el primer ser que la mujer contactó? Dios. Y ahí Dios trajo a la mujer para el hombre y los unió. ¿Los hermanos están percibiendo esto? No fue primer ser que el hombre contactó, el animal, o fue la mujer. Usted se despierta en la mañana. Primer ser que usted debe contactar es Dios, marido. Si el marido recuerda en la mañana, ante todo, lo primero, contacta a Dios. La mujer despierta en la mañana, la primera cosa que hace es contactar a Dios. De ahí, los dos después se contactan el uno con el otro y no va a haber ningún problema. ¿Sabe cuál es la raíz del problema? Es que cada uno despierta y mira uno para el otro y antes de encontrarse con Dios, parece algo gracioso, pero es algo serio. Si usted cuando despierta, ante todo, usted tiene comunión con Dios, Él es antes de todas las cosas. Si el marido hace eso, si la esposa hace eso, después cuando uno mira para el otro, será diferente. Es el Señor que los une. Ese es el principio, esa es la manera de cómo el Señor une. Lo primero que necesitamos es tener comunión con el Señor. Eso es correcto. El Señor es aquel que une las partes. Entonces el Señor tiene que ser el centro. Ahora, yo voy a pedir para ustedes dos, para un matrimonio. Ustedes dos, pasen para acá. Yo quiero mostrar una cosa, hermanos. Es sobre la realidad de Cristo como el centro del matrimonio de una manera que podamos practicar y comprender. Miremos aquí en Génesis capítulo 2, verso 18, dice más el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una auxiliadora que le sea idónea. Aquí tenemos una auxiliadora y que sea idónea. Esa palabra idónea, ella tiene el siguiente significado y es colocar uno al frente del otro. Miren, colóquese uno mirando al otro aquí. ¿Está bien? Está bien así. De ahí yo voy a pedir hacer una cosa. Miren aquí todos. Yo voy a pedir que ustedes dos vengan hacia mí, vengan mirándose el uno al otro de frente, pero vengan hacia mí. Vamos a dejar aquí de lado para que todos vean. Así, los dos matrimonios mirándose el uno al otro, vengan hacia mí, acercándose, aproximándose a mí. Yo quiero preguntar para el marido. ¿Usted está moviéndose para qué lado? Usted se está moviendo del lado izquierdo y usted se está moviendo del lado derecho. Miren, uno dijo una cosa y el otro dijo otra cosa. Uno dice que anda por el lado izquierdo y el otro dice que anda por el lado derecho. ¿Cuál de los dos está cierto?
Observe una cosa. Observe el negocio aquí. Usted ve cómo es importante que usted no sea la referencia. ¿Perciben? Cuando yo soy la referencia, mi percepción está equivocada. No es una cuestión del lado derecho y del lado izquierdo. Si yo soy Cristo, yo me estoy aproximándome a Cristo o me estoy alejando de Cristo. Cristo es la referencia y no yo. Ellos dos son uno. ¿No estamos demostrando la unidad? Ahora usted está dando para el frente. ¿Y usted? Quiero que los matrimonios vean este gran problema que ustedes causan cuando tú eres la referencia. Muchas gracias. Miren la importancia de Cristo que sea la referencia, no yo. Entonces, toda la cuestión de nuestro movimiento, ¿nosotros estamos aproximándonos a Cristo o nosotros nos estamos apartando de Cristo? ¿No es verdad? Por eso, nosotros necesitamos comprender que tener comunión con el Señor es el secreto de todo. Porque cuando tenemos comunión con el Señor, Él se torna nuestra referencia y no yo. No es una cuestión de lo que es cierto, de lo que es errado, que es izquierda o derecha. La cuestión es, ¿nos estamos aproximando a Cristo o nos estamos alejando de Cristo? ¿No es cierto? Y usted puede ver para que estemos juntos. Uno va por el lado derecho y el otro va por el lado izquierdo. Pero caminan juntos, para que caminen justos. Uno va para el frente, otro va para atrás, pero es una cosa maravillosa. Eso aquí es la base de esta visión. Comunión divina. La comunión divina trae Cristo como referencia para nosotros. Y la manera como percibimos las cosas se torna algo nuevo. Y vamos para esa esfera. A esa esfera es la que el Señor nos quiere llevar. Miremos, aquí existe una porción en Números capítulo 7, versículo 2 y 3. Dice así: entonces los príncipes de Israel, los jefes de las casas de sus padres, los cuales eran los príncipes de las tribus que estaban sobre los contados, ofrecieron y trajeron sus ofrendas delante del Señor, 6 carros cubiertos y 12 bueyes, por cada 2 príncipes un carro, y cada uno un buey, y los ofrecieron delante del tabernáculo. Aquí tenemos una figura muy interesante que los príncipes ofrecieron para el tabernáculo. Y ahí eran 12 príncipes. Esos 12 príncipes juntos ofrecieron 6 carros y 12 bueyes. Significa que cada 2 príncipes ofrecieron un carro y cada príncipe ofreció un buey. ¿Ustedes consiguen ver esta figura?
Los dos juntos ofrecen un carro, mas cada uno ofrece un buey. Y esos caminan juntos para poder llevar las cosas ligadas al tabernáculo. Entonces, queridos matrimonios, Dios nos quiere nuevos. Dios nos quiere nuevos. Eso es un hecho. El corazón de Dios es que esta realidad esté en nosotros y para eso Dios nos bendice grandemente. Si nosotros tomamos esta realidad, nosotros vamos a tener la base para poder ser útiles delante del Señor y disfrutar la plenitud de la bendición de Dios. Amén. Bueno, esta noche es la introducción con esos principios básicos y que el Señor nos pueda iluminar. Amén.